Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por asistir a la celebración del Día Mundial de la Filosofía y a este conversatorio. Primero queremos contarles más o menos qué es el Comité de Género del Instituto de Filosofía de la sede central, porque no sé si, digamos, en Oriente se estén dando ese tipo de propuestas, y si no, pues la idea también sería articularnos, pero digamos que nosotros somos un grupo de estudiantes de pregrados de Filosofía y licenciatura en Filosofía, que a partir de la coyuntura que vive la universidad este año, decidimos como crear un espacio para que podamos pensarnos los asuntos de género desde la filosofía. Entonces es un grupo muy nuevo, tenemos más o menos, no sé, un mes y medio, y bueno, queremos hoy como venir a hablar precisamente de las masculinidades no hegemónicas de las mujeres y de la población LGBTI+, también como desde los aportes que desde la filosofía hemos podido estudiar, pero que no se agotan simplemente en el estudio filosófico. La idea es que este conversatorio sea precisamente un diálogo abierto y no una conferencia, y por eso entonces vamos a comenzar hablando de qué es lo otro, ¿cierto? Porque digamos que si pensamos en lo que es el título de este diálogo abierto, esos tres sujetos que se enuncian, por decirlo así, los vamos a ir enmarcando en la categoría de lo otro. Pero quiero comenzar entonces por la exposición. Quiero comenzar con una cita de Schopenhauer que dice: las mujeres son el segundo sexo, que desde todo punto de vista es inferior al sexo masculino. Por ello, hay que respetar la debilidad de la mujer. Sin embargo, es extremadamente ridículo profesar veneración a las mujeres. Ello nos rebajaría incluso a los propios ojos de ellas. Es una cita bastante interesante para abrir esta discusión, y vamos a empezar entonces pensándonos el asunto de qué es lo otro, y Vanessa nos va, digamos, a dar unos lineamientos generales. Bien, buenas tardes. Yo creo que para comenzar a hablar de qué es lo otro es importante como hacer la claridad de que no se va a hablar en un sentido dicotómico de lo racional o lo irracional, sino que se apela más a cómo se reconoce, pues ese es reconocimiento del sí. Entonces, partimos de qué es lo otro. Pues es sabido que para el establecimiento pues como de las sociedades es necesario como que quienes la integran se reconozcan como sujetos, y para reconocerse como sujetos tienen que encontrar como, o tienen que reconocer a ese otro con el que habitan el mundo, pero este movimiento, este ejercicio debe ser recíproco, o sea, este otro también debe reconocer en sí mismo un sujeto y en el otro pues al otro. Entonces sí, es un reconocimiento del sí mismo y un autorreconocimiento, pues es un autorreconocimiento y un reconocimiento del otro. Entonces pues eso es básico, pero ¿qué pasa cuando este ejercicio, cuando este movimiento de reciprocidad no se da? ¿Qué pasa con esos sujetos o bueno, con esos otros que no se reconocen? Entonces, pues eso es lo que queremos como poner aquí en discusión y reflexionar con esos grupos, como por ejemplo el grupo donde se enmarcan las mujeres, cómo entraría ellas, cómo se pensaría la mujer como lo otro, como un otro que no se reconoce a sí misma ni es reconocida, digamos, por el hombre, que es con quien habita el mundo. Entonces, bueno, ya que mencionas el asunto entonces de las mujeres como ese otro, quisiera que Kimberly nos dijera más o menos qué es lo que vamos a entender como mujer desde el sentido común, o cuáles son esas características que desde la mujer como ese otro se resaltan y digamos, se instalan en el imaginario social. Buenas tardes. Bueno, soy nerviosa. Yo voy a hablar acerca de los roles tradicionales que se han impuesto a hombres y mujeres. Tradicionalmente se le ha asignado a la mujer participar del espacio privado, se le ha encargado las labores domésticas, las labores de cuidado, se llaman tareas reproductivas. Si bien actualmente ese tipo de roles tradicionales no son tan usuales, no se han erradicado totalmente, y muchas mujeres aún se tienen que ceñir a ese yugo
preestablecido de cómo ser mujer, de cómo participar y desenvolverse en esa sociedad. Se ha dicho también que la mujer no posee capacidades racionales para participar y tener incidencia en espacios políticos, pero obviamente como los roles de género son un discurso cultural, también se pueden modificar a través del tiempo, y eso es lo que propone el feminismo, como deslindarse de esos roles hegemónicos que se han dado para ser mujer o hombre dentro de una sociedad particular y darse la licencia un poco de salirse de ese espacio que es bastante restrictivo. Yo quisiera mencionar que desde ONU Mujeres se han hecho diversos estudios y aún hay un porcentaje muy alto de mujeres que no participan en el espacio público, en el espacio político. A nivel mundial, la participación de mujeres en cargos presidenciales es muy reducida. Esto obviamente viendo el feminismo desde un espectro puramente liberal, en el que se propende por la participación política de las mujeres, aún es un porcentaje bastante preocupante. También las mujeres en escalafones están por debajo de los hombres. Y los roles tradicionales, tanto como hombres y mujeres, limitan esa forma de trascender. Bueno, creo que sería como importante entonces que vamos retomando un poquito de lo que ha dicho Vanessa y lo que dice Kimberly para que podamos ir a la conversación. Y es que si nos pensamos entonces que hay casi una división, no quiero usar el término natural, pero lo voy a usar, casi que una división natural, y es parte, digamos, de la forma en la que el hombre construye y se aproxima al mundo, pensar las cosas que lo rodean y a quienes le rodean como otros, que son pues, diferentes a sí mismo, y que, digamos, dentro de ese otro, las mujeres han pertenecido a ese grupo históricamente, y esa categoría de mujeres está llena de unos contenidos o unas determinaciones que desde el sentido común nos dicen, bueno, es que las mujeres tienen una tendencia, por ejemplo, a la maternidad, al cuidado de la casa, y resulta, creo que relevante traer a colación la última encuesta del DANE, en la que había una pregunta que decía como, ¿considera usted que las mujeres deben dedicarse a los roles domésticos y del cuidado de la familia y los hombres deben ser los proveedores económicos pues, del hogar? Y el 70% de la población encuestada respondió afirmativamente. Entonces yo creo que eso es un asunto que también debemos pensarnos, porque no es solo tratarlo desde la perspectiva que la filosofía o cualquier otro campo de estudio nos pueda ofrecer, sino que es una realidad que está ahí. Y digamos que esas concepciones que se tienen desde el sentido común de lo que es una mujer finalmente terminan permeando toda la estructura social y terminan también constituyendo o reafirmando esa categoría del otro, que Emanuela nos va, digamos, a profundizar y nos va a aclarar un poquito quién es ese otro. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, sería bueno mencionar que históricamente el poder hegemónico, a través de sus medios, sea de la fuerza, de la ideología, de la misma política, ha determinado cuál es el lugar de esos otros y quiénes hacen parte de eso otro. Entonces, actualmente podríamos pensar quiénes son los otros. Los otros son las comunidades indígenas, los otros son, por ejemplo, en este momento los venezolanos, los otros son los campesinos, los otros también entonces son las mujeres. Lo que caracteriza o puede caracterizar las luchas de estas minorías que han sido excluidas y puestas en el lugar de lo otro, ese otro con el que no se puede dialogar, que no es un interlocutor válido, que no hace parte de ese reconocimiento, es que al menos dentro de esos colectivos, dentro de sus luchas, se han reconocido ellos mismos como sujetos. Pero históricamente para la mujer ha sido complejo reconocerse entre ellas mismas, reconocernos entre nosotras mismas como sujetos que hacen parte de esa reciprocidad
de la sociedad, porque siempre hemos convivido, podríamos decirlo, con nuestros opresores y hemos emprendido las luchas desde otros sectores que no han sido desde nuestra condición como mujeres. Entonces ha sido más difícil y más complicado emprender la lucha desde el reconocimiento de nuestras capacidades, de nuestro carácter también de sujetos, bueno, de sujetas, y plantear también que el poder hegemónico lo que ha puesto como lo válido, lo que es el sujeto, ha sido un hombre masculino con ciertas cualidades específicas y que entonces deja del otro lado como lo otro, absolutamente otro, a la mujer y todo lo que, pues como lo que se le ha puesto ideológicamente como encima. Sería eso. Bueno, digamos que si para que exista lo otro tiene que existir lo uno, y ese uno se constituye como el modelo a seguir, como lo que está bien, como lo que le permite dar estructura y construir el mundo. Entonces creo que también sería bastante pertinente que habláramos, ya que mencionamos, digamos, someramente, cuáles son esas determinaciones o características tradicionales de la feminidad. Contanos, Laura, entonces, qué aspectos se podrían resaltar de cómo se entiende la masculinidad, pero esa masculinidad que es referente de construcción del mundo y que se instituye finalmente como sujeto. Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, a mí me gustaría partir de unos aspectos que principalmente atañen a lo que es el sentido común y cómo estos se refieren a momentos específicos de la vida cotidiana y privada, pero también cómo se replican en ambientes públicos y generalizados y a los cuales acudimos cotidianamente. Básicamente podríamos decir que desde este sentido común, tres características que han sido principales a la hora de evidenciar qué ha sido eso masculino hegemónico que ha permitido de alguna manera que se instaure lo masculino como poder, como autoridad, son la racionalidad, la fuerza y la virilidad. Estos tres aspectos que se condensan en el hombre han impuesto, de alguna manera han señalado formas de configuración de sociedad y formas de configuración de los comportamientos, como decía al principio, cotidianos. Entonces, por eso podemos ver cómo esta autoridad, aún como ya Manuela lo decía con esta encuesta del DANE, aún seguimos, y eso ha devenido, digamos, a lo largo de la historia, encarnando esa idea de que el hombre es el hombre proveedor del hogar. Tiene de alguna manera es una figura activa en cuanto pues al sustento y a la configuración de la familia. Pero también digamos que estos comportamientos, como lo decía, se evidencian cotidianamente cuando, por ejemplo, es necesario que el hombre reafirme su hombría ante los otros, ya sea manifestando qué tan activo sexualmente es, qué tan bien le va levantándose a la chica y con cuántas y qué tanta es su potencia, y se vuelven de alguna manera cotidianos y nosotros lo seguimos replicando pues sin ningún tipo de control ni de reflexión. Pero como lo decía, estos son aspectos particulares que también dentro de la academia, digamos, si bien adquieren otros matices, también se siguen evidenciando, como por ejemplo ciertas conductas, ciertos aspectos, ciertas manías que uno debe adoptar dentro del círculo intelectual para poder ser una figura de autoridad y poder ser un referente, ya sea incluso para ser escuchado y pues para ser respetado. Entonces, por eso, por ejemplo, si bien dentro del círculo académico vemos como también hay mujeres presentes, estas mujeres particularmente
Obviamente estoy hablando en términos muy generales, hay excepciones, pero podemos ver cómo se tiende a ciertas conductas propiamente masculinas, digamos que para poder tener cabida dentro de un círculo intelectual. Bueno, estos aspectos, digamos, enmarcan de alguna manera ese ideal masculino y pues como lo materializamos todo el tiempo. Bueno, sí, entonces tenemos, digamos, esa división entre lo uno, por llamarlo así, y lo otro, y decimos que eso en esa categoría de otro entran las mujeres. ¿Cómo se constituyen esas categorías? ¿Y quién dice entonces, o de dónde sale la idea de que lo femenino sea eso otro y no otra cosa, o que el otro se constituya de otras maneras? Bueno, yo creo que es importante hacer como la aclaración de que no se está hablando aquí como en términos particulares, sino más bien de valores, los valores de lo femenino y los valores de lo masculino. Como bien Laura lo decía, esos valores no solo los van a encarnar, no solo se van a materializar en la corporeidad, en el cuerpo masculino, pues, del hombre, ¿cierto? Sino que las mujeres tienden a adoptar esos valores también, ¿no? Tienden a hacer los propios. Bueno, entonces, pues como atendiendo a la pregunta que me haces, Manu, yo diría que este sistema está caracterizado por valores masculinos que tienden a ser hegemónicos y que quienes los detentan, o sea, tienden a poseer un poder específico, un poder con el que no solo construyen el mundo materialmente, sino que lo construyen también simbólicamente. Es decir, de cómo operar el mundo social, económica, políticamente, será la manera, o sea, será como la visión de esa hegemonía masculina. Este concepto es muy interesante, este concepto es de una socióloga que se llama, el apellido es Connell, y ella habla de la masculinidad hegemónica como un sistema que no es simplemente no se corresponde solo con el cuerpo del hombre, sino que es algo que ha recorrido la historia y va mutando. O sea, no podemos hablar de una sola forma de masculinidad, sino siempre se transforma respecto al momento específico en el que estamos ubicados. Por ejemplo, en este momento entendemos la masculinidad de formas muy diferentes, como Laura pues lo comentaba. Bueno, sí, yo creo que eso es como lo básico. Y bueno, entonces en ese sentido yo creo que analizar cómo ya se da eso en los cuerpos, cómo se materializa en el cuerpo, yo creo que eso es ya a lo que vamos a apuntar en este momento. Bueno, entonces digamos que ya que mencionas que lo masculino y lo femenino se constituye casi que como un sistema de valores, y es un sistema de valores que se presenta históricamente y que digamos que también tiene unas características que están muy ligadas al desarrollo de las sociedades, pero ese sistema de valores digamos que se materializa y se inserta en el mundo a través del cuerpo, porque ese cuerpo funciona como una suerte de medio a través del cual nosotros nos relacionamos con los otros y también construimos, pensamos y nos relacionamos con el mundo. Entonces sería, creo que bueno, profundizar un poquito sobre cuál es ese sistema en el que se encuentran inscritos nuestros cuerpos y cómo funciona ese sistema en relación pues con lo que hemos hablado sobre esa constitución de lo masculino, lo femenino y lo otro. Buenas tardes. Bueno, nuestros cuerpos se encuentran arrojados en un sistema que podríamos denominar sistema sexo-género. Lo primero que podemos decir de este sistema es que se encuentra atravesado por ciertas políticas que han sido dictadas por aquellos que han estado en posiciones de poder, ¿cierto? ¿Y quién es ese que ha estado en una posición de poder? Como ya lo habían dicho las compañeras, el hombre viril, blanco, heterosexual, ¿cierto? De allí que se acuña el término sociedades heteropatriarcales, ¿cierto? Entonces, este sistema define lo que es hombre y lo que es mujer a través de ciertas categorías de sexo, género
y orientación sexual. Y digamos la armonía perfecta entre estas tres categorías. Entonces, en primera instancia, este sistema define lo que es mujer o lo que es hombre a través de lo biológico, es decir, a través de la genitalidad. Mujer es entonces aquella cuya anatomía corresponda con una vagina, y hombre es aquel cuya anatomía corresponda con un pene, ¿cierto? Pero esto no basta para decir que es hombre o que es mujer, sino que esta genitalidad tiene que corresponderse e identificarse con un cierto género, es decir, con esos roles o actitudes que socialmente nos definen como hombres o mujeres. Es decir, nosotros hablamos, caminamos y nos vestimos de manera tal que eso consolide la impresión ante el otro de que somos mujeres o hombres, ¿cierto? Entonces, esta correspondencia entre sexo y género es lo que define lo que llamamos como cisgenerismo, ¿cierto? Pero dentro de este sistema tampoco basta este cisgenerismo, sino que esto debe estar correspondido también por nuestras apetencias, ¿cierto? Lo que denominamos identidad sexual, hacia dónde va nuestro deseo, ¿cierto? Dentro de este sistema, este deseo está atravesado por la heterosexualidad. El hombre siempre debe verse atraído por su opuesto, es decir, por la mujer, y la mujer siempre debe verse atraída por el hombre. Entonces, esta armonía siempre debe corresponderse, siempre debe haber esta correspondencia entre estas tres categorías. Aquello que digamos, en este sujeto, en el que no se dé armónicamente la correspondencia de estas tres categorías, será arrojado del entorno social, ¿cierto? Entonces ahí podríamos hacer la conexión de estos cuerpos en los que no se corresponde, digamos, el sexo con el género, o en el que el género no se corresponde con la orientación sexual, queda arrojado a esa categoría de lo otro que ya veníamos diciendo que es lo que corresponde a la feminidad. Bueno, yo creo que acá llegamos a un punto que es bastante importante, porque es una de las muchas críticas que siempre se le hace a los filósofos, y es, bueno, ustedes proponen un montón de problemas y critican al mundo, pero a ver pues las soluciones, que no están en ninguna parte. Claro, no vamos a solucionar nada, no se ilusionen, por favor, pero si queremos pensar entonces, si digamos ese sistema atraviesa nuestros cuerpos, atraviesa, digamos, toda nuestra subjetividad a través de una construcción, de la construcción de unos valores, ¿cómo podemos por lo menos intentar transgredir la normatividad que ese sistema implica? Y transgredir esa normatividad también en el sentido en que hay unos límites, y esos límites pues suponen obviamente unas barreras para el desarrollo de los individuos. Juan, contanos un poquito al respecto, por favor. Buenas tardes. Bueno, para poder pensar una transgresión del sistema sexo-género debemos tener en cuenta un aspecto clave, y es el hecho de que tanto el género, como la orientación sexual, estos dos espectros de la subjetividad, lejos de ser algo único y fijo en la biología o en el cuerpo del ser humano, se tratan más bien de construcciones sociales, ¿no? Y que en tanto son constructos sociales, pueden constantemente estar en cambio, como ya habían mencionado algunas de las compañeras, y en el caso más ideal podrían desconstruirse por completo, ¿no? Pero claro, ese es un debate bastante amplio actualmente, y es que precisamente ese es el objetivo de las teorías de género, de las teorías queer y de las teorías feministas, al menos de las de corte más postestructuralista, de abolir por completo las categorías de género, ¿no? Pero digamos que ello, si no es completamente utópico, tardará mucho tiempo en darse lugar, ¿no? Entonces la pregunta que queda abierta es pensarnos qué podemos hacer entre tanto al respecto, ante esa imposibilidad que se nos manifiesta de poder salir de ese juego dicotómico binario del sistema sexo-género, ¿no? Y digamos que una respuesta puede hallarse en la misma performatividad, que es como la propuesta que plantea Judith Butler, ¿no? Y es que ya sabiendo nosotros que el género es todo un constructo social y que
pues una categoría social que se performa, es decir, que se actúa constantemente a través de la vestimenta, de los hábitos, de las maneras de expresarse. Podemos desde esa misma performatividad resignificar esas categorías de mujer y de hombre, de masculino y de femenino que se nos han impuesto y resignificarlas, ¿no? Claro ejemplo de esta transgresión resignificativa es el caso de las personas homosexuales y de la configuración de los individuos trans, ¿no? Entendiendo lo homosexual como lo opuesto a la heterosexualidad y lo trans como lo opuesto al cisgenerismo, del cual ya nos había hablado la compañera Luz. Digamos que en el caso de la homosexualidad, la forma en que este fenómeno o esta orientación sexual subvierte las lógicas del sistema género patriarcal es incumpliendo precisamente ese dictamen heteronormativo de la sexualidad, ¿no? De que el hombre entonces debe orientarse a desear a la mujer y viceversa. Y además irrumpe con lo que se ha entendido como la sexualidad genitalmente organizada, es decir, que el pene debe corresponderse con una vagina y no con otro pene, al igual que en el caso de las mujeres lesbianas. Ya en el caso de lo trans, como había mencionado anteriormente, la subversión que hace, digamos, esta configuración de subjetividad tiene que ver más que todo con romper esa coherencia que exige el sistema sexogénero, de que nuestros genitales se correspondan con nuestra identidad de género, ¿no? Entonces encontramos personas que, por ejemplo, tienen una genitalidad masculina, pero habitan el mundo como performando características que son consideradas como femeninas, ¿no? Y bueno, ahí lo trans se entiende a grandes rasgos como un tránsito, ¿no? Pero hay diferentes tipos de ese tránsito, que en un primer momento podemos encontrar lo travesti, que son las personas que, si bien esporádicamente hacen uso de la indumentaria del género opuesto al que se le fue asignado al nacer, no se identifican completamente con ese género opuesto, sino que continúan siendo de algún modo cisgéneros. En un segundo momento se encuentran las personas transgénero que no se identifican en absoluto con su genitalidad y que adoptan pues toda una cotidianidad en el género opuesto, pero que no se someten a algo que se llama la reasignación del sexo, ¿no? La reasignación de sus genitales. Y ya en una última instancia estarían las personas transexuales que tanto adoptan una vida cotidiana en el género opuesto al que se les fue asignado al nacer, y también se someten a la reasignación de su genitalidad para, digamos, de un modo concluir su tránsito, aunque realmente no se trata de concluir, sigue en constante construcción, ¿no? Y bueno, digamos que estas subversiones como la homosexualidad y transgenerismo, transexualismo y travestismo se constituyen de alguna manera también como la alteridad del hombre que está a cargo de ese sistema sexogénero, ¿no? Digamos que de alguna forma, no en el mismo nivel que el de la mujer, sí, pero de igual manera se entienden como subordinados, ¿no? En tanto que, digamos, en el caso del hombre homosexual, en tanto que le gustan los hombres, ese sistema heteropatriarcal le dice, no eres hombre, entonces eres femenino, eres mujer, porque sabemos que el sistema sexogénero se ha constituido a partir de esos opuestos. Entonces, si no cumples con todo un dictamen de lo que es ser masculino, entonces ya eres mujer, y digamos este sistema se aprovecha de eso para feminizar este tipo de cuerpos, los homosexuales, los transgéneros, para llevar a cabo esa misma violencia que se le ejerce a las mujeres, digamos, a las mujeres que no son trans, sino mujeres que pueden bien ser cisgénero o mujeres pues como se conciben cotidianamente. Bueno, creo que ha sido mucha información y muchas perspectivas las que hemos como intentado plantear acá, y por eso queremos abrir el espacio al diálogo, a las preguntas y como a los aportes que nos quieran hacer. Porque no sé si se oye. Bueno, tengo como la cabeza enredada, ¿cierto? Pues con lo que parto es lo siguiente. Entonces, según lo que han hablado, en la inclusión también está la diferencia, ¿cierto? Entonces, cuando hablaban de lo uno y lo otro,
también me parece que para que lo otro exista tiene que haberlo uno, pues para mí. Y entonces, respecto a lo que dije primero, pues como que en la inclusión está la diferencia, es que cuando siento que, por ejemplo, el compañero hablaba de un montón de categorías en que nos categorizan a las personas según su género, según su orientación, siento como que la cuestión de diferenciación del ser humano se convierte como en una necesidad del humano por nombrar las cosas para distinguirla, ¿cierto? Pero entonces es utópico pensar, pues no sé, es como también una duda, que se haga una generalidad humana, ¿cierto? Porque, por ejemplo, la compañera ahorita decía sujeta, pero al tú también diferenciar, hacer como generar una diferencia de incluir a la mujer, para no decir sujeto, al decir sujeta también estabas, digamos, fragmentando entre hombre y mujer, ¿cierto? Entonces, no sé, me suena también utópico pensar que vamos a generar una generalidad entre el hombre y la mujer. Para mí, pues no sé, me suena como una utopía, porque siento que no solo es una construcción social, sino que también es una cuestión humana. Como que el humano siempre tiene la necesidad, porque racionaliza, de nombrar las cosas para distinguirlas, para cuando yo te hable, me cuestionaba como acerca de los niños. Cuando el niño pregunta acerca de algo, ¿cierto? Y el niño me pregunta como, ve que todos son niño y niña. Si yo quiero hacer una generalidad acerca de que todos somos humanex, como se dice hoy en día, ¿cierto? Que con la E, yo como le digo al niño, o sea, es una cuestión difícil para mí, entonces no sé qué posición tengan frente a eso. Para mí es un poco como utópico que en la inclusión no haya diferencia. Listo, yo creo que el asunto no se trata tanto como de abolir que exista la diferencia. Precisamente a lo que vas, primero, lo que no se nombra no existe. Entonces, ir nombrando las cosas, incluso las que tienden a retar la normalidad de los sistemas, no considero solo que sea natural, sino también deseable, ¿cierto? El problema no es que existan categorías distintas, el problema es que esas categorías determinen nuestra forma de habitar y existir, ¿cierto? En la relación con el otro, pero también en la relación con nosotros mismos. Vane mencionaba algo que me parece muy importante retomar en este punto, y es el asunto de que el reconocimiento del otro debe tener siempre una cierta reciprocidad. Yo te reconozco a ti como otra y tú me reconoces a mí como otra que no soy tú. Pero en ese reconocimiento también me reconozco a mí como un sujeto. ¿Qué es lo que pasa? Históricamente las mujeres, no nos hemos podido reconocer efectivamente como sujetos, sino como un añadido del sujeto que construye el mundo. Por eso me parece muy importante, por ejemplo, hacer el ejercicio de pensar en el ser humano, en la categoría de ser humano. Cuando hice este ejercicio, incluso con algunos estudiantes de colegio, muchos me dijeron, bueno, se me viene a la mente la figura del hombre de Vitruvio de Da Vinci. Y si nosotros empezamos a analizar ese hombre de Vitruvio como el ser humano, tiene unas características. Primero, es un varón. Pues el dibujo está blanco y negro, pero podríamos, digamos, inferir por su anatomía que es un hombre blanco, situado también en unos contextos específicos. Entonces, pensémonos, por ejemplo, qué nos ha llevado a imaginar al ser humano con esas características particulares, y quiere decir entonces que esas características corresponden a quien ha construido históricamente el mundo. Entonces no se trata como de, bueno, vamos a abolir los géneros y vamos a abolir las diferencias y todos vamos a hacer la misma cosa, porque sería imposible, yo creo que indeseable, sino que se trata de hacer que esas categorías no sean primero una camisa de fuerza, que si no nos ceñimos a ellas o no vivimos con lo que nos dictan, digamos, esas determinaciones, entonces ya estamos fuera del sistema, ya somos lo raro, lo marginal, lo que inclusive no tiene derechos o lo que no se nombra, sino que podamos vivir en esa diferencia, pero que eso no nos suponga límites para no solo vivir políticamente en términos de derecho, porque la igualdad formal vemos que no es suficiente, ¿cierto? No basta con que seamos iguales ante la ley porque lo somos hace mucho tiempo, sino que necesitamos también, digamos, una igualdad de oportunidades en nuestra relación con el otro y en la posibilidad de reconocernos a nosotros mismos. Y esas diferencias nos ponen límites en el mundo y no podemos reconocernos precisamente en esa reciprocidad. Ahí es donde tenemos un problema. No sé si es claro.
Buenas tardes. Lo mío puede ser un poquito pues como diferente a lo que tú estabas planteando. Mi pregunta es, si lo otro significa lo distinto, lo que afecta al yo y nos plantea una forma de ser incluso y niega nuestro ser, cuando la mujer busca ganar ese espacio, digamos lo productivo que ha ganado el hombre, esos espacios que construyó, por decirlo así, el hombre, y relega el reproductivo, ¿no se estaría entonces eliminando la otredad? Yo diría que el problema es entender esas características tan específicas, por ejemplo, como la reproducción, como la esencia de la mujer. O sea, la mujer, como ahorita lo decía Kimberly, o sea, la mujer no es solamente un útero que es capaz de reproducir seres humanos, es más, o sea, porque cuando se habla del hombre, el hombre es el hombre que puede salir al mundo público, que puede construir el mundo. Entonces, en ese sentido, lo que se reclama es, pues, no que se siga, pues no que la mujer pueda construir el mundo bajo esa misma visión, sino que pueda, digamos, de alguna manera empoderarse, y ese empoderarse es muy importante porque es desde su condición, o sea, atendiendo a, sí, tengo unos condicionamientos biológicos, pero que no son esenciales, o sea, que no son naturales, sino que se han naturalizado, y esos condicionamientos hacen parte van a ser parte de mi desarrollo como existente en toda mi existencia. Entonces, es también tener en cuenta eso, no se puede hacer como de la maternidad, o pues sí, de la reproducción, el centro de lo que es ser mujer. O sea, se debería, yo pienso, eso es una perspectiva muy, muy propia, yo pienso que sí se debería apuntar a desmitificar la reproducción, o sea, no es solo eso. Respecto a la participación de la mujer en el aspecto productivo, esa visión es de un feminismo bastante liberal que propende por el reconocimiento de los derechos de la mujer como un ser igual ante la ley. Es una realidad, es una igualdad bastante abstracta, porque se quiere llegar a esa concreción en donde cada individuo de esa sociedad, que sea ciudadano o ciudadana, merece un reconocimiento efectivo de sus derechos. Participar en el espacio productivo es una cuestión puramente del feminismo liberal, que replica ese mismo sistema económico opresivo tanto para hombres y mujeres. La cuestión es a qué feminismo se quiere apostar. Desde el espectro feminismo liberal, que busca la protección legislativa de las mujeres, desde el feminismo abolicionista, desde el feminismo anarquista, hay que posicionar como qué tipo de feminismo realmente ayudaría a que esa situación de opresión tanto de mujeres como hombres sea por lo menos no erradicada, porque es algo utópico, pero sí reduzca gradualmente. Entonces, ante la ley somos aparentemente iguales, ante la ley colombiana. Otras legislaciones son bastante machistas porque las mujeres no pueden acceder a la propiedad privada, no pueden tener incidencia política. África subsahariana es el caso en donde las mujeres no tienen como participación política alguna. Entonces, queremos ser consideradas iguales en el espectro puramente liberal, que propende por la garantización legislativa de los derechos, o efectivamente queremos atacar la estructura que hace que esa opresión de la mujer siga latente dentro de la sociedad. Entonces ya como que habría que aterrizar eso que tú dices, como a qué se quiere efectivamente, la protección estatal, o que ese tipo de opresiones hacia la mujer se reduzcan gradualmente desde el espectro cultural. Y yo creo que la educación es una buena herramienta para combatir este tipo de discursos que se han impuesto sobre las corporeidades, porque aunque se vea desde una posición acomodada que este tipo de diferencias ya están agotadas, que ya no hay por qué luchar,
es obviar que hay un montón de mujeres que siguen, que se les exige que se ciñan a este rol de género particular, donde tienen que ser madres obligatoriamente, donde tienen que ser amas de casa, donde el hombre tiene que ser el proveedor. Ambas categorías son realmente opresivas para el sujeto femenino y masculino. Históricamente la mujer ha sido la otredad, lo absolutamente otro, como dice Simone de Beauvoir, pero eso como que hay que aterrizarlo. ¿Qué queremos con el feminismo? ¿Y desde qué postura feminista vamos a abordar eso que nos aqueja como ciudadanos y ciudadanas? Yo solo quería agregar como una cosita pequeña, agregándolo pues a lo que dice Vane y a lo que dice Kimberly, y es que también hay un problema, porque haces una pregunta muy interesante, y es si reconociendo eso otro como sujeto no le quitamos su carácter de otredad y de algo que está al otro lado, que conversa con nosotros, y yo creo que es un problema muy grande de la forma en la que nos han enseñado a conocer el mundo y la forma en la que nos han enseñado el lenguaje para conocer ese mundo, ¿cierto? Entonces, la forma en la que el lenguaje actúa y la forma en la que actuamos a través del lenguaje es una forma violenta que intenta cooptar a lo que está al otro lado y de cosificarlo. Entonces, hay que apostar también, o sea, por construir también una postura feminista, porque la podemos construir, y es también una postura que apunte hacia la forma en la que conocemos el mundo y la forma en la que nos relacionamos con él, que puede ser una forma que comprenda que el que está al otro lado no es cosificable, y aparte de ser un otro con el que se puede conversar, es un sujeto que nos devuelve una conversación, que nos devuelve, pues que es interlocutor. Entonces quería como agregar eso. Sino que no me gusta hablar por micrófono. Pero creo que para la grabación. Para la grabación. Bueno, primero quería resaltar que la lucha femenina, también la lucha por que las demás personas no tienen que aceptar en sí la comunidad LGTBI, sino que también la tienen que tolerar, porque en sí tener otras ideologías, otra sexualidad no le quita lo humano. Entonces, en los diferentes espacios que he podido estar, veo cómo trabajan esto, cómo tratan de hacer conciencia, perdón, se me enreda la lengua. Entonces, me parece increíble, porque en muchos espacios en que he estado lo tratan de una manera en donde es inclusivo, donde al otro no se le opaca, no se le oprime, sino que se le respeta, trata de convivirse con los otros, no importan si sus ideales. Y en lugares como la Mesa Diversa, que es un lugar donde trabajan la comunidad LGTBI, hacen muchos eventos para que la gente se eduque, se informe sobre lo que es la comunidad LGTBI. Es algo impresionante, porque ver cómo la decisión de unas cuantas personas para cambiar el mundo, para poder que la gente sea tolerada y respetada como humanos que son, se lleva a cabo. Y también quería hacer una pequeña reflexión que me hizo un compañero, profesor de la Universidad de Antioquia, profesor de odontología, que es un verso es un universo, ¿cierto? Un universo, como dije, es un verso. Un verso es una canción, digámoslo así. Esa canción va en armonía, va tocando diferentes notas para hacer un verso. Diverso es que hay diferentes versos, pueden ir uno más rápido, otro más lento, bueno, a su debido tiempo. Uno puede generar discordia, el otro no. Y pluriverso es cuando nosotros somos capaces de manejar toda esa diversidad y convertimos en uno sin quitarle la diversidad a los demás.
Bueno, a modo como de cuña, a la 1:30 los compañeros que están reunidos adentro van a salir a marchar, por si alguien se quiere unir, pues claro, están todos invitados. Bueno, queríamos contarles más o menos qué es el tendedero. Resulta que hace más o menos un mes, hicimos la convocatoria para que la gente narrara de manera anónima experiencias de acoso y abuso que hayan tenido en la universidad. Recibimos entonces, digamos, estas narraciones que tenemos acá colgaditas de gente de la Universidad de Antioquia, principalmente de las carreras de filosofía y licenciatura en filosofía, pero también recibimos aportes de química farmacéutica, trabajo social, de historia de la Universidad Nacional, de egresadas de la Universidad de Antioquia. Entonces, digamos que lo que queremos hacer con este tendedero, que vamos a llevarlo a distintos lugares en la medida de las posibilidades, es ir visibilizando esos casos de acoso y abuso, porque creemos firmemente que ese es como el primer paso para tratar una problemática de la que poco se habla, pero que toca a todas las universidades y en todas las instancias. Entonces los invitamos para que se acerquen, lean los casos. Hay también unas fichitas bibliográficas en blanco por si quieren dejar también pues sus propios testimonios, por decirlo así, aunque esa palabra es medio rara, pero sí les pediríamos el favor que lo hicieran entonces de manera anónima, porque digamos eso tiene unas implicaciones también muy fuertes en lo que es el señalamiento, particularmente pues cuando llevan nombres propios, y no son unas implicaciones solo señalar por señalar, sino que también hay implicaciones jurídicas. Entonces la idea de esto es visibilizar esas experiencias, que nos detengamos un momento a reflexionar sobre lo que implica el acoso y el abuso en ambientes escolares, pues, y académicos como la universidad, porque muchas veces se camufla el asunto como algo de poca importancia, porque no es que venimos a hacer academia, eso son cosas de la gente por fuera, y es importante que empecemos a pensarnos esto, y los invitamos, ya que es la hora del receso, a que, digamos, se sienten con nosotros y desean como hablar más de lo que ha hecho el comité. Nosotros también queremos saber si estos asuntos de género también se están pensando en la seccional de Oriente, y empezar como un diálogo de articulación de estos momentos. Y muchas gracias a todos y a todas por la asistencia y la atención.